En estos momentos vamos a hacer foco en la economía y qué mejor que hacerlo con Iván Carrino, magíster en economía, escritor, profesor y conferencista. ¿Cómo estás, Iván, querido? Silvio Sacomani te saluda. Placer enorme recibirte en tu casa. Hola Silvio, ¿cómo estás? Tanto tiempo, un gusto saludarte. Bien, Para todos. muchas gracias por atendernos, Iván, muy amable. Bueno, Iván, no tuvimos la posibilidad de dialogar y conocer tu análisis luego del 7.8% de inflación del mes de mayo. Quisiera conocer el mismo, pero a su vez consultarte cómo está avanzando la inflación en el mes de junio. ¿Tenés datos? Sí. Bueno, mira, yo no hago un seguimiento día a día de la inflación, no tengo un índice, así que uso las estadísticas oficiales. Y bueno, a ver, lo que se puede ver hasta ahora es que la inflación viene en un ritmo totalmente descontrolado, digamos. Para ponerlo en pocas palabras, el 7,8 de mayo fue una buena noticia y estamos hablando de el segundo peor registro desde que se recuperó la credibilidad de las estadísticas del INDEC, ¿no? O sea, hay una mejora, pero estamos todavía como, no sé, como dijera un expresidente, en el quinto piso del infierno todavía, ¿no? Sí. Así que en materia de inflación las cosas vienen bastante mal y tampoco parece haber, me preguntás por junio, yo no estoy viendo los números, podemos llegar a ver algo menos, algo más, pero lo que no parece que se vaya a ver hasta bien entrado el año 2024 es un sendero de descenso de la inflación sostenido. ¿Y cuál es la inflación que estimás interanual una vez que concluya en diciembre el mandato de este gobierno? Bueno, ahí sí se pueden armar algunos escenarios, digamos, creo que en un escenario optimista estaríamos cerrando el año con 100% de inflación anual, pero bueno, digamos, si la inflación no bajara del 6% por mes, terminamos en 130, ¿no? Y para cerrar el año, como quería el gobierno, que era 60% anual, los precios tendrían que estar subiendo mensualmente al 1,7. O sea, te darás cuenta de la dificultad, ¿no? Para llegar a esos valores, digamos. Ni siquiera que viniera un nuevo gobierno e hiciera las cosas bien, va a tener en los primeros meses del año o en los primeros meses de gestión una inflación tan baja, ¿no? Seguro. Ahora lo llamativo de todo esto, y esto te lo consulto como ciudadano de a pie, es que vos tenés un Sergio Massa abocado casi con exclusividad en las PASO, en su, digamos, en su rol político y no en su rol de ministro de Economía. ¿Cómo te afecta esto como ciudadano? No, a ver, digamos, él puede estar en las PASO, a ver, tampoco es que es una persona experta en economía. No lo es. Estas son las cosas raras que han aparecido con el gobierno de Alberto y de Cristina Fernández, en donde tras la salida de Guzmán, que fue uno de los... anda tan mal la economía argentina que Guzmán fue el segundo ministro que más tiempo duró en el cargo después de Lavagna. O sea, estamos hablando de los últimos 20 años de historia. ¿Vos podés creer que lo extraño? Lo extraño a Guzmán. Lo extraño a Guzmán con el 53%. Lo terminás extrañando a Guzmán, claro. Y sí, se fue antes de que reventara todo, ¿no? Porque la inflación se terminó acelerando brutalmente a partir de su salida, ese mes que tuvimos un fuerte salto del dólar. Bueno, digamos que la cosa estaba tan caliente que nadie quería agarrar. ¿Y por qué nadie quiere agarrar? Y bueno, nadie quiere agarrar porque hay que pasar por el filtro de Cristina Fernández de Kirchner, que lo primero que te va a decir cuando vos quieras arreglar la economía es que estás haciendo un brutal ajuste, que vas en contra de los trabajadores, que se pierden los derechos. Y esa va a ser la dinámica de acá en adelante para cualquiera que quiera normalizar las cuestiones económicas de este país, porque este país está fuera de lo normal. O sea, el país es una excentricidad a nivel de la región. Tenemos 5 tipos de cambio, tenemos una inflación que es 10 veces la inflación que tiene Uruguay, por ejemplo, o 20 veces la inflación que tiene Brasil. Tenemos una política, un banco central que no es de ninguna manera independiente. O sea, todas excentricidades. Tenemos un riesgo país de 1.000 puntos, perdón, de 2.000 2.300, puntos. sí.
Bueno, todas excentricidades, que lo único que hay que hacer es normalizarlas, no hay que hacer, digamos, en algún momento hay que hacer un plan económico serio, pero lo primero que tenés que hacer es normalizar, o sea, ir a cosas normales. Bueno, ya eso va a generar que tengas la resistencia que hoy estamos viendo, por ejemplo, en Jujuy, ¿no? Sí. Grupos organizados que van a ir a la calle y que van a decir, nosotros somos el pueblo y esto no se puede hacer. Lo lamentable de todo esto no solo es que esos movimientos son antidemocráticos, sino que finalmente van en contra del pueblo, entre comillas, a mí no me gusta usar esa palabra, pero van en contra del bienestar. Sí, de la ciudadanía, ¿no? Sí. Claro, van en contra de la mejora económica que eventualmente, siempre y necesariamente, redunda en una buena calidad para los que habitamos este país. Entonces, hay que hacer cosas. Entonces, bueno, volviendo a la historia, nadie quiere agarrar, si está Cristina de vicepresidente, porque imagínate que tenerla al lado te va a vetar todo este regreso a la normalidad. Bueno, el único que se animó fue Sergio Massa, sin ser un experto en economía, que tampoco lo inhabilita para el cargo, pero digamos que no es un experto en economía. Llamó a un tipo como Rubinstein, lo puso de viceministro, y Rubinstein más o menos tiene alguna idea razonable de lo que hay que hacer. ¿Pero qué le pasó a Rubinstein? Y es que te metes en un gobierno en donde nadie le cree. Nadie le cree porque está Cristina. Nadie le cree porque Alberto es una figura totalmente intrascendente, y nadie le cree porque en 5 o 6 meses se terminan yendo porque se acaba el gobierno. Entonces, la verdad es que es muy difícil en este contexto poner un plan económico que sea creíble y que pueda dar buenos resultados. O sea, a lo sumo evita que todo se ponga mucho peor, pero no le podemos pedir mucho más que eso, porque no se puede transmitir la confianza de que esto se va a mantener, de que va a ser un plan riguroso, de que va a durar en el tiempo, producto del contexto político. Claro, totalmente. Entonces, bueno, claro. Eso es lo que dificulta todo, digamos, ¿no? Seguro. Iván, ahora lo que me parece que hay que tener en claro, que este juego y esta estrategia por parte del kirchnerismo de decir que lo que se viene es un terrible ajuste, que va a destruir la clase media, que lo dijo la misma Lilita Carrió, digo, ¿no están comprendiendo que el ajuste que plantea la oposición está íntimamente relacionado y pura y exclusivamente relacionado al Estado? A ver, lo que pasa es que primero que obviamente que el problema de la Argentina es que el sector público creció de forma insostenible. Sí, o sea, totalmente. el gasto público era 20 y poco % del PBI, terminó siendo 47 y bajó a 40. Bueno, pero todo eso se hace sin un financiamiento correspondiente, con lo cual te endeudas o generás los altísimos niveles de inflación que tenemos. Entonces, Argentina tiene una crisis de financiamiento del sector público, por lo cual vos tenés que resolver el problema del sector público, que es su tamaño y su eficiencia. Entonces, bueno, obviamente que ahí, sí, cuando se habla de ajustes, se habla de ajustes del sector público. Lo que pasa es que, bueno, también hay que ser honesto. Un ajuste del sector público, por ejemplo, puede ser menos obra pública. Menos obra pública es una grúa menos que está operando, son 5 personas que ahora no van a estar trabajando ahí y van a tener que ir a buscar trabajo al sector privado. Bueno. Otro ajuste en el sector público, sí, puede ser, vamos a dejar de subsidiar este tipo de energía, entonces esta empresa va a tener que pagar más cara la electricidad, entonces esa empresa por ahí tiene menos plata o para contratar a alguien o para hacer esta inversión dada. Bueno, pero es el costo de normalizar las cosas, si no, seguimos padeciendo la situación que tenemos hoy, que son 10 años de estancamiento económico, nula creación de empleo en el sector privado, altos niveles de inflación y altos niveles de pensar hacia el futuro, ¿no? Entonces la gente se te van los científicos, se te van los estudiantes, se van las empresas del país porque no pueden operar con esta imprevisibilidad y con 5 tipos de cambio. Entonces, bueno, es preferible enfrentar ciertos costos de corto plazo que además, si la sociedad te vota en las elecciones, te los está pidiendo, porque es lo que le van a pedir a la política. Resuélvame el problema de la inflación, resuélvame el problema de la imprevisibilidad futura. Bueno, entonces, si viene un nuevo administrador de consorcio a tu edificio, y tu edificio está todo roto, bueno, sí, probablemente tenés que pagar más de expensas, y sí, o probablemente se deje de gastar en alguna cosa para ir a reparar la infraestructura, ¿no? Bueno, claro, obvio, nada es gratis y todo tiene algún que otro costo,
lo que va a ser importante es, en el debate público, bueno, entender que los que se oponen a todo se van a oponer a todo. No, seguro. Que eso no es novedad. Bueno, y la muestra la tenés, por ejemplo, en lo que está aconteciendo en Jujuy. Este es el preámbulo de lo que puede acontecer en las reformas necesarias que hay que hacer en la República Argentina para que haya un crecimiento económico real. Exactamente, lo hemos visto en casi toda la región. La izquierda cuando gobierna llama la atención la paz social, sí, a pesar del desmanejo económico, sí, ¿no? Sí, totalmente. Pero bueno, cuando no gobierna, generan de forma bien organizada los desmanes para hacer de cuenta que hay una resistencia popular a las medidas que son necesarias. Pero es una puesta en escena. Digo, lo hemos visto en el caso de Chile de forma muy clara. El nivel de violencia, el nivel de destrucción del patrimonio público, el nivel de caos que hubo en las calles en el año 2019, sí, llevó a que la política reaccionara armando un referéndum constitucional. Iban a cambiar la Constitución. ¿Y qué pasó cuando la gente masivamente fue a votar? Porque esa es la democracia, no 100.000 tipos en la calle. La democracia es cuando vamos a votar. Exacto. El referéndum salió negativo por escándalo. Pero lógico. Y ahora están votando masivamente a partidos de derecha. Exacto. Entonces, ¿cuál es la democracia? ¿5 tipos enajenados rompiendo autos o la gente que vota? Bueno, entonces hay que canalizar las cosas a través del sistema democrático. Si no, bueno, vamos a la autarquía, a la anarquía, a la dictadura, no sé, a lo que se le ocurra a los grupos organizados. Claro. Obviamente, me imagino que eso no es lo que quiere nadie. No, por supuesto, pero lo que está claro acá es que hay una palabra que a la mayoría de la gente, o por lo menos lo logró este gobierno, que le causa poco menos que estupor, que es represión, y se quedan ahí. Y el delito hay que reprimirlo. Bueno, claramente, también hay que entender el valor de ciertas palabras, obviamente. Si viene alguien y te está por asaltar, bueno, hay que reprimir esa acción, ¿no? Digamos, sí. De eso se trata. Y esto marca también un estadio de inseguridad jurídica. Imagínate vos, empresa, que decís, bueno, a ver, Argentina, con el cambio de gobierno, bueno, puedo llegar a invertir, pero te encontrás con este panorama. Las inversiones en este país, sin hacer futurología, van a demandar muchísimo tiempo, me da la inflación, te iba a decir, la impresión, Iván. Mirá, lo que pasa es que la Argentina, a la vez que tiene tantos problemas, tiene un enorme potencial. O sea, cuando uno ve sí, Vaca Muerta, el litio. Bueno, ni hablar, justo encima estamos ahí, ustedes están en Neuquén. Ni hablar de la cuestión de los recursos naturales, el potencial humano. Pero además hay una coyuntura en donde $1 de 500 pesos es $1 históricamente caro y se traduce en cotizaciones baratas de nuestras empresas. Nuestras empresas valen poco, el salario vale poco, así como vienen los turistas y dicen qué barato comer afuera, me comí la mejor carne y pagué $50, eso se traduce en toda la economía. Entonces, la economía está barata, es una enorme oportunidad para que vengan inversionistas de cualquier lado a aprovechar este momento. ¿Pero por qué no vienen? Bueno, porque el riesgo país es 2.000 puntos, porque hay 2 tipos de cambio, porque hay muchísima inflación y de vuelta, porque está todo el mundo expectante a ver si una nueva gestión económica da pasos hacia la normalidad. Pero en este contexto no hay que hacer tantas cosas para generar una reactivación y una recuperación de la confianza. Pero lo poco que hay que hacer tiene que ser creíble y ser sostenible en el tiempo, ¿no? Digamos, por eso es importante la gobernabilidad, los primeros meses y dar buenos resultados de corto plazo también. Yo no sé si va a haber 100 días de luna de miel para el gobierno que viene, ¿eh? Y bueno, obviamente es un tema, pero siempre algo de... A ver, lo que pasa es que, como decíamos antes, acá hay grupos que están organizados y que se van a dedicar a intentar boicotear desde el día 1 cualquier intento racional. Bueno, hay que reprimir el delito y meterlos en cana, como Dios manda. Bueno, y a partir de ahí vas a dar una señal. Bueno, por eso, hay que restablecer el orden y restablecer la normalidad económica. Eso ya es un montón, digamos. Eso ya es un montón y es una buena señal
hacia adelante de que vas a un país más razonable y más previsible, y eso es lo que le falta a la Argentina. Bien, la última, Iván, y te agradezco infinitamente este contacto, siempre es un placer escucharte. Bueno, estamos en la recta final, que es este mes de junio, donde el equipo económico tiene una meta principal en su agenda, que tiene que ver con la posibilidad de un cierre de negociación con el Fondo Monetario Internacional. ¿Lo ves viable? Yo no sé qué más le quieren pedir al fondo. No, bueno. El fondo ya nos prestó, ya nos prestó 2 veces 50.000 millones de dólares. En 2018, 45.000 millones de dólares para Macri. En la renegociación que hace Guzmán, consigue lo mismo. Sí, porque le dice, che, te tengo que pagar esto ahora, en 2022 y en 2023. Y no tengo la plata, no puedo. Y el fondo que le dijo, no te hagas problema. Vos no me pagás, y me lo pagás recién en 10 años. Entonces, todo lo que el país le tiene que devolver al fondo, el fondo le dice, tomá, acá tenés la plata, dámela. Una cosa muy extraña, ¿no? Y recién tiene que empezar a pagar en serio en 10 años. O sea que 2 veces te prestaron la misma plata. Más, hay que pedirle más plata. El problema no es el fondo, no es la deuda. El problema es que la política económica no es creíble, no es seria y no está orientada a resolver los problemas de la Argentina, que son el cepo, la inflación, el alto riesgo país y el problema de la deuda. Si vos no haces nada de eso, el fondo te puede dar 1.000 millones, 2.000 millones, 3.000 millones y no va a haber resultados, ¿sí? A Macri le dieron 45.000 millones de dólares y cuando los mercados vieron que lo que se venía era un regreso del kirchnerismo, todo se fue al garete, digamos. Sí, ¿no? Al demonio. Que, sí, bueno, totalmente. Ahora, ¿el gobierno necesita 7.000 millones de dólares para pagar la deuda antes de las PASO? ¿Ese es el dinero que se necesita? No, que yo tenga entendido, al fondo vos no le tenés que pagar nada. O sea, lo que pasa es que lo que quiere el gobierno es que el fondo ponga más. Que adelante fondos, que en realidad se los tenés que devolver al mismo Fondo Monetario. Sí, te entiendo, o sea, es una locura. Ni qué quieren hacer. Sí, yo te debo plata y te pido plata prestada para devolvértela. Sí, exactamente. El único efecto que tendría eso sería mostrar transitoriamente un incremento de las reservas internacionales. No le veo más sentido que ese, y no va a ayudar a nada, porque no resuelve nada de fondo. Pero van a utilizarla para intervenir en el mercado cambiario, seguramente. Pero el fondo no le va a dar la... No creo en ningún escenario que el fondo esté dispuesto a prestar plata para eso, porque básicamente sería tirarla a un tacho, ¿no? O sea, te la doy y ¿cómo la va a devolver a Argentina? Imposible. Por eso, más plata me parece que no va a llegar. Estamos en la cocina de las noticias. ¿Estamos al horno? Estamos complicados, pero bueno, creo que tenemos que mentalizarnos para pensar que en breve vamos a empezar a salir del horno. No va a ser fácil, pero vamos a salir. Gracias, Iván, sos muy amable, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Hasta luego. Adiós. Iván Carrino, pasado por la cocina de las noticias.